El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, están detenidos. Hoy habrá información importante en torno al juicio del Mayo Zambada. Ya hubo información en torno al juicio de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo. Ambos se van a declarar inocentes. Joaquín Guzmán López ya se declaró inocente, de hecho. El Mayo Zambada también ha manifestado pues que se declara inocente y vendrá un juicio pues muy fuerte en donde se van a revelar muchas cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay varias versiones que están circulando y corriendo con profusidad. Una, que se entregó el Mayo y que se entregó Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo. Dos, que fueron capturados de alguna u otra manera con agentes estadounidenses operando en territorio mexicano. Tres, que Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, habría pactado con autoridades gringas, la DEA o el FBI, y se habría él entregado, Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, y además habría sometido, golpeado, levantado al Mayo Zambada y lo habría llevado a territorio estadounidense, como el gran regalo totote, ¿no? La joya de la corona. Bueno, pues hay ahí muchos temas que están sobre la mesa y hay, por supuesto, un análisis importante que hacer en torno a todos estos asuntos en materia política. Para platicar del tema, le aprecio mucho a la doctora Yuriria Rodríguez Castro, especialista en estudios de seguridad nacional e internacional, que me tome la comunicación. Doctora, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Muy, muy buen día, Luis. A ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad de platicar de este tema. ¿Qué ves tú entre todas estas versiones que están corriendo? ¿Se entregó, lo detuvieron, tuvo que ver la agencia estadounidense, la DEA o el FBI o hasta la CIA? Hay quien ha dicho. ¿Qué ves entre toda esta cascada de versiones? Veo un debate iniciado por el gobierno de López Obrador a conveniencia del propio gobierno de México, porque fíjate cuánto tiempo llevamos hablando de cómo habría sido detenido el Mayo Zambada y ya tenemos en la puerta su juicio y no hemos hablado del cúmulo de acusaciones en su contra que lo han llegado a clasificar este caso como complejo e inusual, según dicen los propios fiscales de Estados Unidos. Este es el debate al que quería llegar el presidente López Obrador, solamente estar enjuiciando al enjuiciador, diríase, ¿no? En una jerga bastante coloquial, en vez de procurar y apoyar también el juicio que se inicia en Estados Unidos en contra de uno de los delincuentes más buscados en todo el mundo. Entonces, sí me llama la atención que estemos preguntándonos cómo ocurrió, porque entonces el debate se gira hacia un tema de soberanía nacional que yo creo que va a ser totalmente anodino conforme pasen los días y veamos toda la información que va a ir surgiendo en torno al caso Mayo Zambada. No pierde el presidente López Obrador en este debate cuando pues pone en evidencia la franca ignorancia, incompetencia del gobierno mexicano. Me llamó la atención la declaración hace unos días. Lo único que tenemos seguro es que el gobierno mexicano ahí sí no se metió, que el gobierno mexicano no tuvo a la Guardia Nacional, no tuvo a la inteligencia, que no sabía absolutamente nada. No se pone en evidencia, no se desnuda la 4T frente a esto, no pierde ese debate. Totalmente, pero además no solo pierde el debate, sino que lo que le demuestra a Estados Unidos es la total desconfianza que tú mencionas también en tu columna de hoy, que tienen las autoridades estadounidenses hacia las autoridades mexicanas para realizar este tipo de operativos que parecen ser como entregas a domicilio, ¿no? Y fíjate, solo le falta al gobierno de México solicitar la devolución de este narcotraficante, igual que lo hizo con el caso obviamente de Cienfuegos, ¿no? Devuélvanmelo, yo lo voy a enjuiciar. De hecho, anuncia el gobierno de México un juicio alterno al de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir, Luis? Que no tienen un expediente previo, no tienen una investigación abierta en curso. Digo, lleva este narcotraficante buscado décadas, y no hay una investigación previa. Van a empezar de cero. Eso es lo que me dice este anuncio. Y por el otro lado, la total ignorancia de las autoridades mexicanas debería de generar absolutamente vergüenza, no una presunción y esta jactancia como de enjuiciar a Estados Unidos. Esto sí me parece totalmente fuera de lugar.
Vienen temas bien importantes tan pronto como enero del 2025, decíamos hace un rato, un ejercicio de imaginación, qué país tendremos en enero de 2025. Ahí ya sabremos si es Trump o Kamala Harris el próxima presidenta de Estados Unidos. Ahí ya habrán pasado quizá los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y ha habido aquí algo que queda relativamente claro. Va a haber un refortalecimiento de operativos o de presiones hacia México para frenar el tráfico de fentanilo. Yo ahí quiero preguntarte, viendo lo que acabamos de ver con el Mayo, con el Chapito, con las traiciones, con todo lo que está sucediendo, ¿qué podemos esperar, doctora, de aquí hacia los próximos meses, hacia los primeros días del 2025? ¿Qué país te imaginas en ese sentido? ¿Qué tanta injerencia estadounidense tendremos en nuestro territorio o no? ¿Cómo ves el reto de la próxima presidenta, la doctora Sheinbaum? Mira, el reto de la presidenta Sheinbaum va a ser tratar con su homóloga, que posiblemente sea Kamala Harris, y el caso de que fuera Trump, te voy a decir, en ambos la política de seguridad no va a cambiar, es la misma. Lo único que cambia es el discurso. Claro. Donald Trump, desde ahorita, ya comienza a amagar. Kamala Harris es fiscal, no olvidemos que proviene de un ámbito de justicia, obviamente es abogada, conoce los temas en materia de derecho penal y no va a dudar en torno a aplicar la ley y llegar hasta el fondo. Lo demostraron ahora con esta detención del Mayo Zambada, que viene por parte del Partido Demócrata, y tampoco van a dudar en achacar cargos muy, muy delicados, que es por eso que se está tardando un poco la Fiscalía en Estados Unidos, porque quieren reunir todas las pruebas que tienen. Les sobran pruebas, Luis. Eso es lo que les sobra. Lo que quieren es reorganizar, ordenar, para que finalmente el Mayo Zambada y otros que pudieran llegar a ser detenidos, no dudo que sean los chapitos, pues se queden ya en territorio estadounidense. Entonces creo que por ahí Kamala Harris va a atacar aún más, y lo único que cambia, te digo, entre Donald Trump, entre el Partido Republicano y el Demócrata es el discurso, pero la política en materia de seguridad es una doctrina inamovible, es una doctrina espejo, Luis. Entonces, claro, por ahí van a ser ambos muy, muy agresivos contra México. ¿Qué pasará en estos juicios? O sea, evidentemente no tenemos una bola de cristal, pero ya tuvimos antecedentes con el juicio del Chapo, con el juicio de Genaro García Luna, y ahora el Mayo Zambada, en comparación con el Chapo y con Genaro García Luna, vaya que tiene información, vaya que sabe muchas cosas, vaya que ha tenido contactos pues con gobiernos de distintos partidos, que sabe sobre la Pax Narca, que sabe sobre empresarios, sobre políticos, sobre otros enemigos de los cárteles. ¿Qué podría suceder en este juicio, el juicio del Mayo, para la política mexicana, doctora? Va a llegar a tocar a los políticos indudablemente, y quizá ese sea el nerviosismo que hay entre la clase política mexicana. Tenemos declaraciones confusas, no solamente en versión de cómo se detuvo al Mayo por parte de los abogados de los distintos posicionamientos, sino entre las propias autoridades mexicanas. Esto quiere decir que hay mucho nerviosismo, eso es lo que revela. Entonces te voy a decir, mira, para empezar es un juicio tan complejo como ellos mismos lo llaman, que va a incluir cargos no solo por el tráfico y lavado de activos o lavado de dinero, sino que se está hablando de que hubo una colusión con grupos criminales por parte del Mayo Zambada, grupos como los Artistas Asesinos, Gente Nueva y pandillas como los Mexicles, ¿no? Desde inicios del 2000 ellos son de verdad sumamente sanguinarios, y entre otras cosas casi inauguran una era de terror donde había mutilaciones públicas, exhibición pública de asesinatos, y por ahí también podría haber cargos por terrorismo, obviamente narcotráfico. Así que vamos a ver de verdad desfilar nombres de políticos que están involucrados con grupos criminales, pero también podría tocar incluso a la familia del presidente. Entonces, quizá por ahí el presidente López Obrador está muy interesado en recuperar al Mayo Zambada.
Muy interesante ahí ese punto en donde han coincidido muchos de los analistas, de los estudiosos, lo que puede afectar sí al pasado, pero también a esta misma administración, a la de López Obrador. Y en el marco de la violencia, ¿qué ves? O sea, estamos viendo más muertos de los que cierra con Peña Nieto, de los que cierra Calderón, 188,000 muertos. En una de esas, Dios no lo quiera, toco madera, pero tal vez llegamos hasta los 200,000 muertos cerrando en esta administración, 200,000 homicidios, violencia, Sí. falta de Estado de Derecho. Estas capturas, esta intervención, este trato que viene con Kamala Harris o Donald Trump, este próximo gobierno podrá comenzar a avanzar en la construcción de paz en el país. Está muy difícil porque para empezar, ya tuvimos ayer el asesinato de Julio César Almanza, ¿no? Líder Sí. de la FECANACO, y en el Matamoros. marco donde los Oxxos, perdón que le mencione la marca, pero las tiendas Oxxo en Nuevo Laredo están prácticamente en quiebra porque fueron cerradas Claro. a causa de la extorsión. Y no estamos hablando de la tiendita de la esquina, Luis. Entonces, todo este ambiente enrarecido, donde ya se atreven a matar a líderes empresariales, a líderes gremiales, incluso a personas que simplemente los acusan y los señalan, pues nos refiere cómo está decrecido el crimen organizado en nuestro país, digamos, liberado del propio Estado, ¿no? Yo siempre digo que es una especie de emancipación del crimen organizado en cuanto a la relación que tenía con el Estado mexicano. Y ahora más, porque vamos a ver que ellos van a tratar de dictar todo el tema tema de seguridad y los procesos judiciales, los jueces los van a tratar de imponer, y más con esta reforma judicial en puerta. Entonces, creo que el ambiente viene muy difícil, Luis. Ya comienza a haber Claro. movimientos en Sinaloa, en Sonora, hay reportes de que va a haber más sangre y que ya aumentó. Entonces, pues no sé, a mí me parece que vienen momentos de mucho desasosiego en nuestro país, y ojalá que el presidente López Obrador y la próxima presidenta Claudia Sheinbaum gire de verdad la estrategia en materia de seguridad hacia tratar de impulsar la inteligencia y la investigación en nuestro país. Doctora Yuriria Rodríguez Castro, muchísimas gracias por tomarnos estos minutos aquí en MBS Noticias, y estamos al habla si nos permites, doctora. No, Gracias. Al contrario, Luis, y ojalá que no creemos versiones alternas, juicios alternos a lo que ya se está dando seguimiento en Estados Unidos, y tratar de crear verdades históricas que solo nos ha llevado al fracaso en materia de derecho y en materia pues de derechos humanos, claro, incluso como ha sido en el caso Ayotzinapa y otros. Gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Es la doctora Yuriria Rodríguez Castro sobre este tema.